Voy a hablar de el tema, el cual se va a denominar el tema: debemos esperar en el lugar adecuado el regreso de Cristo. Debemos de esperar en el lugar adecuado el regreso de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios siempre habló de el gran día del Señor. Cuando se hablaba del gran día del Señor, se estaba refiriendo las Escrituras a ese día de juicio que el Señor llevaría a cabo sobre todos los pecadores de este mundo, lo cual todavía no se ha dado. Ese es un evento que se llevará allá en el futuro. Por ejemplo, para tener lo que es una idea de ese gran día del Señor, trasládese al libro de Isaías, abra su Biblia y vamos a leer algunos versículos para que tengamos un panorama de lo que es el gran día del Señor. Por ejemplo, dice el capítulo número 13 de Isaías: he aquí, dice, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella, ¿a quién dice? ¿A quiénes dice? A los pecadores. Agarre su Biblia, hermano, para que vayamos viendo. Entonces, cuando leemos acá, se está refiriendo a el día de la ira de Dios. Hay muchos términos que se mencionan en la Biblia con respecto al día ardiente, al día de la ira. Y por ejemplo, Cristo habló de ese terrible día, el cual por supuesto se estaba refiriendo a ese día ya Cristo, al tiempo de la gran tribulación. Cristo habló de esto en el capítulo número 24 y verso 21 de San Mateo, donde dice: y habrá gran tribulación cual nunca antes ha habido en la tierra. Se está refiriendo al mismo terrible día del Señor que habla el Antiguo Testamento. El Señor estaba hablando ya más específicamente de cómo sería este día. Por supuesto, esto para dar algunos detalles de lo que será este día terrible de Dios. En Apocalipsis nosotros vamos a ir viendo algunos panoramas de lo que implica este día o este tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo de la gran tribulación, como decíamos, que todavía no se ha dado, va a ser un tiempo de angustia para todo este mundo. Los hombres que despreciaron el evangelio van a tener que experimentar en carne propia lo que es
la ira de Dios, el juicio de Dios. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que en ese tiempo los hombres van a buscar la muerte y la muerte no los va a matar. Los hombres dirán a las montañas, a las rocas, cae sobre nosotros, y no va a ser posible el que ellos logren su objetivo en aras de librarse de la terrible ira de Dios. Y esto es importante mencionarlo porque, pues, aunque parecieran que las cosas se mantienen, hermanos, sin mayores sobresaltos, es decir, los hombres siguen pecando, el mundo sigue dándole la espalda a Dios, pero llegará el momento, y no tengo inconveniencias en decir que ese momento está por llegar, pues ha pasado muchos siglos y muchos milenios ya del anuncio del gran día del Señor o del tiempo de la gran tribulación. Esto es un hecho de que está por darse. Ahora, en este caso, el Señor habló de este juicio, pero que Él habló que antes de que esto se diera, Él regresaría y tomaría a los suyos para llevárselos con Él, con tal de que estos no pasaran esta gran tribulación. Esto es, por supuesto, un gran alivio. Esto es una buena noticia para los creyentes, porque el Señor dio su promesa, dio su palabra, y la palabra de Dios es una palabra que tiene fiel cumplimiento. Entonces, en este caso, la iglesia o los creyentes, en el caso nuestro, pues tenemos esa esperanza. Tenemos la esperanza que no nos defraudará el Señor. Pues allá dice en Apocalipsis capítulo número 3 y verso 10, dice que Él nos liberará de la hora de la prueba. Quiere decir que esto es un hecho que el Señor lo prometió. Por ejemplo, eso lo podemos ver nosotros ya cuando en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 de su primera carta, versos 16, 17 y 18, ahí habla de que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor en el aire. Eso es justamente unos minutos o unas horas antes de que inicie el tiempo de la gran tribulación. El Señor nos levantará, el Señor nos llevará a ese estado de gloria a cada uno de los creyentes. Y eso, como decíamos, es estimulante, porque en este sentido vale la pena entonces ser parte del pueblo del Señor. No es una cosa descabellada, no es una actitud de ser creyente que no tiene un sentido, que no tiene ninguna trascendencia
e importante. Al contrario, el Señor dice que con voz de mando y con trompeta de Dios va a descender del cielo antes que se genere el gran día de la ira de Dios, que, como vuelvo a repetir, se refiere al tiempo de la gran tribulación, la cual, dijo Cristo, jamás nunca ha habido en esta tierra. O sea que lo que viene para este mundo es lo más terrible. Pero qué esperanza hay, hermanos, y qué satisfacción hay para el pueblo del Señor, ¿verdad? Porque el que prometió no es hombre. El que prometió, que dijo: me voy y volveré y los tomaré para que donde yo esté, dice Juan 14:2, ustedes estén conmigo. ¿Cómo no va a haber, hermanos, una satisfacción, una esperanza, si quien dio esas palabras no fueron instituciones, sino esas palabras las dio Cristo? Ahora, luego de hablar de ese día del Señor, o de ese tiempo de la gran tribulación, no vamos a negar que el enemigo siempre, hermanos, buscará métodos diversos o diferentes para que los creyentes se desenfoquen de estas promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Por ejemplo, hay diferentes maneras que el enemigo implementará para que estas verdades, es decir, estas verdades, los creyentes se desatiendan de ellas. Por ejemplo, el enemigo buscará que el creyente apostate de su fe, de esa fe que tiene esa esperanza de gloria. Y digo esto porque el trasfondo de estos versículos que estamos leyendo prácticamente es a los hebreos a quien se está dirigiendo este escritor. Los hebreos, a causa de las persecuciones y a causa de las diversas circunstancias que se estaban dando en su entorno, ellos estaban con una idea de regresar una vez más a lo que sería la religión que ellos habían dejado ya atrás, que era el judaísmo. En este caso, las circunstancias los estaban llevando a una actitud de apostasía. Y como decíamos, esto siempre es bien normal que el enemigo busque cómo desenfocar a aquellos que tenemos la esperanza para que no le demos importancia, primeramente, a que Cristo volverá a recoger a su pueblo, y que no le demos la importancia de lo catastrófico que será el día del Señor para este mundo. Entonces, usted puede ver que a veces los creyentes, por situaciones adversas que se está pasando, por dificultades, por desánimos, los creyentes tienden a bajar la guardia. Y tienden a bajar la guardia cuando, hermanos, el tiempo del cumplimiento de lo que Dios dijo, cada momento está más cerca. Por lo general, siempre eso sucede.
Sucede que cuando ya estamos para llegar a la meta de la victoria, vienen las dificultades, vienen los problemas, que en este caso sería lo que está viniendo a los hebreos. Les está viniendo la persecución, y esta persecución a ellos les está llevando como a una actitud, decíamos, de apostatar de su fe, como decir, bueno, estas circunstancias, estas persecuciones no tienen sentido. Estas persecuciones, entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir si Él ha dicho que nos ayudará en las tribulaciones? Vendrá el enemigo y tratará la manera de estropear nuestra fe, de movernos de nuestra esperanza a través de las pruebas y de las circunstancias que se dan. Y dígame si no es cierto que ¿en qué tiempo es que los creyentes dan paso atrás? Bueno, los creyentes dan paso atrás en el tiempo de la prueba, en el tiempo de las dificultades. Por lo general eso siempre se da. O dan paso atrás a veces cuando las tentaciones son bastante propicias para aceptarlas. El enemigo pone tentaciones, el enemigo pone pruebas, el enemigo pone dificultades, y justamente en esos momentos de estrecheces de la vida es ahí donde hay siempre un pensamiento de retroceder a la fe, de dar paso hacia atrás. Por lo general eso siempre se da. Por ejemplo, usted está ahorita, o yo estoy acá en la iglesia. Aquí estamos perseverando en la fe. Yo no sé cuál sería aquello que vendría a la vida mía o a la vida suya, aquello difícil, aquello duro. Pudiese ser el que haya un deceso de aquellos seres que nosotros amamos. Pudiera ser que quedemos en la total escasez. Pudiera ser porque cuando por lo menos tenemos trabajo, por lo menos cuando tenemos nosotros que comer, cuando tenemos un hogar, cuando tenemos un techo, cuando estamos saludables, de esa manera como que se hace más fácil ser creyente. De esa manera como que se hace más fácil caminar en la vida espiritual. Pero otra cosa es cuando viene lo difícil, cuando viene lo doloroso. Por ejemplo, aquí mandaban una nota de alguien que está muy enfermo. Yo no sé si esta mañana esta persona está con nosotros, pero si no estuviese con nosotros, cuando llegan estos momentos de dificultad, de estrechez, donde hay una enfermedad terminal que los hombres, la ciencia no puede hacer nada, es ahí donde se va a probar la fe del creyente. Es ahí donde verdaderamente el creyente verdadero se va a mantener. Pero por lo general, cuando vienen estas pruebas, sea hermanos, una situación familiar, sea un deceso, sea una pobreza que venga a la vida, sea una persecución, cualquier cosa, eso ya cambia muchas veces el panorama del creyente.
¿verdad? Porque cuando como esposos estamos unidos en nuestro hogar, qué bonito, pero el problema es cuando ya no está la esposa, el problema es cuando ya no está el esposo, o el problema es cuando le quiten el marido y usted dice, pero si Dios ha dicho que va a estar conmigo, ¿y cómo es que me quitaron el marido? ¿Cómo es que el marido me dejó? ¿Cómo es que mi esposo me dejó? ¿Qué es lo que sucede cuando eso se da? Yo lo he visto por años en la iglesia. La gente se van de la iglesia, se van de Cristo, se dejan su fe. Por eso digo que estas cosas las utiliza el enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros nos desenfoquemos de lo que Cristo nos ha prometido. ¿Qué es lo que Cristo nos ha prometido? Bueno, ¿qué es lo que en términos generales Dios ha dicho en su palabra? En términos generales, el Señor lo que ha dicho en su palabra, que viene el gran día de Jehová. ¿Y cuál es ese gran día? El día que va, el día de tinieblas, el día amargo, el día donde los hombres van a ser enjuiciados. Eso es lo que dice generalmente la Biblia en sus términos generales. Viene el gran día del Señor, el día de angustia, el día de desolación, pero también dentro de esas palabras que leemos en la Biblia, también hay una promesa para los que siguen al Señor. ¿Cuál es la promesa? Ustedes van a ser librados de la prueba. Ustedes, antes de que venga el día de Jehová, yo los tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esas son las promesas para nosotros los creyentes. Pero como en ese caso vienen las pruebas, como dice, ahorita que duerme con la mujercita o duerme con el hombrecito, pero el problema es cuando se lo quitan. Yo me recuerdo de un hermano, pero un hermano 10. ¿Qué significa 10? Un hombre entregado al servicio y todo eso. La señora o la hermana, digamos, también estaba involucrada aquí en la iglesia. Y bueno, ahí no fue el varón que falló, sino ella. Ella lo dejó por otro. Y lo dejó totalmente. Le dijo, ya no quiero nada contigo. Se disuelve el matrimonio. Ella se fue del país y él se quedó acá. Bueno, yo pensé que el hermano, de acuerdo a como yo lo había visto, era un hermano sólido. No, a los poquitos meses tiró la toalla y ya no supimos de él. Es que cuando vienen las pruebas es donde se ve la verdadera fe. Porque como digo, mientras haya comida en la casa, mientras haya techo, mientras haya trabajito, mientras durmamos juntos los esposos, mientras los hijos no nos han fallado, seguimos siendo buenos cristianos y buenos para gritar. Pero el problema es cuando vienen las pruebas. Y que por supuesto la genera en gran parte el enemigo. Por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Quién es el que estaba persiguiendo a los hebreos? Porque el trasfondo, el contexto de estos versículos que yo leí es el contexto de que los hebreos estaban teniendo persecución por su fe. Pero es en esta persecución que ellos quieren apostatar, que ellos quieren dejar su fe y ellos quieren volver una vez más a su vieja religión. Los están persiguiendo y por eso ellos están dando paso atrás. Por eso le digo que en las pruebas es donde se prueba el verdadero creyente.
Por eso le digo que es ahí, a veces es mejor boquita calladita, porque hermano, no nos conocemos, no nos conocemos. Son pocas personas que proclaman su fe en el Señor y su convicción de amor al Señor, que se mantienen en medio de las pruebas, como por decir el caso de Job. Job es un creyente que se mantuvo en la prueba, y él decía: aunque me matare, en él esperaré. Pero no todos actúan como Job, no todos actúan así. La gran mayoría van para afuera, no tienen trabajo, dejaron la fe y se casaron con el empleo. Y usted ve cuántos cristianos que hace eso. Y yo le estoy diciendo eso con conocimiento de causa, porque yo he visto creyentes acá, he visto creyentes, gente que se ha destacado, hermano, gente que se ha destacado, y que cuando ya le salió un buen trabajo, ya no lo volvimos a ver. Se fueron. O sea que el enemigo trabaja de diferente manera para desenfocarnos, nos pone pereza espiritual, nos mete en la cabeza que nosotros no tenemos que involucrarnos en los asuntos de Dios. Nos mete en la cabeza que para qué tenemos que dar ofrenda, porque al fin y al cabo eso no es bíblico, y el diablo nos está espoleando. El diablo nos está socavando nuestra fe. El problema es que nosotros le demos cabida al enemigo. Ese es el problema. El problema es que nosotros le vayamos creyendo a las mentiras del diablo. De un amén los que están despiertos. De un amén los que están despiertos. Regálele ofrenda de palmas a el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, ya hemos hablado, por ejemplo, los muchachos que se llevan de novio en las iglesias. Que le diga la muchacha al tal pretendiente: mira, ya no te quiero. Ya no volvió a venir al culto, porque andaba atrás de la carne y no andaba atrás de la fe, o viceversa. Entonces hay muchas maneras como el enemigo tratará la manera de desenfocarnos. Hay muchas maneras. A los hebreos los estaba desenfocando a través de la persecución. En el caso de hoy día pueden ser otras razones. Puede ser escaseces, puede ser resentimientos, puede ser desánimo, puede ser la pérdida de un ser querido. Porque, por ejemplo, yo digo, hay una persona que yo conocí que se murió su niño y empezó a blasfemar contra Dios. Personas que yo las conocí. Es decir, yo tengo mucho que contar y lo cuento porque es de primera mano, yo conozco. Y esa persona blasfemó contra Dios y insultó a Dios diciéndole que por qué se había muerto su hijo y dónde estaba el amor de Dios, por qué hasta ahí llegó su cristianismo. Ese es el problema. Entonces, dentro de lo que es la vida espiritual no es para flojos. La vida espiritual no es para pusilámines. La vida espiritual no es para gente indecisa. La vida espiritual es para campeones. Damos un amén. La vida espiritual es para gente que sabe que aun cuando, como dijo Job, aunque me matare, en él esperaré. Esa es la vida espiritual para este tipo de gente. Yo no sé si alguna hermanita de ustedes, si las deja el marido, van a seguir siendo cristianas. Se mueren, se ahorcan. Porque el cristianismo depende de mi bienestar. Lueguito andan buscando el lazo. Lueguito.
entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo me estoy ampliando un poquito para luego darle la medicina, porque viene la medicina. Porque no es buen médico el que le dice: tenés una gran infección y esta te va a matar, y no le da la medicina. Sería un médico incompleto. Entonces, en este caso, vuelvo a retomar el trasfondo de estos versículos que acabo de leer del capítulo 10 de Hebreos, versículo número 23 al 25. Lo que estamos viendo ahí en ese trasfondo es un grupo de creyentes que iban para atrás, un grupo de creyentes que ya no querían perseverar en la fe y más bien estaban tendiendo a la apostasía, al apostatar. ¿Qué significa apostatar? Apostatar significa que yo he confesado que Dios es mi Señor, pero luego niego esa palabra que yo dije y digo: no, ya no es Dios, es mi religión. Ahí apostaté de mi fe. Eso es lo que estaba sucediendo con los hebreos. Ahora, hermanos, esto es un gran problema. La gente desiste de la fe. Y como decíamos, que muchas veces somos muchos los que, por ejemplo, ¿cuánto hace de que se escribió esta carta a los hebreos? Estamos hablando, redondeemos, 2000 años. 2000 años cuando estos querían tirar la toalla, cuando estos querían apostatar porque no les parecía agradable la fe, porque la fe había que sufrir las consecuencias. Entonces, hace 2000 años. Pero ahora, después de 2000 años, yo me pregunto, hermanos, ¿está conmigo? Yo me pregunto, después de 2000 años, ¿cómo no estará de cerca primeramente el gran día de Jehová? ¿Cómo no estará de cerca el que se desate sobre este mundo la gran tribulación, que es el mismo gran día de Jehová? ¿Cómo no estará de cerca el que se concretice la promesa que hizo el Señor? Vendré y los tomaré a mí mismo. ¿Cómo no estará de cerca? Entonces, cuando han pasado 2000 años, nosotros que vamos corriendo, que nos toca ahora, en este momento, ir corriendo en el camino de la fe, hermanos, son muchos que ya estamos por llegar a la meta de nuestra esperanza, que estamos dando paso atrás. Son muchos. Porque Pablo, cuando recomienda que hay que correr, dice: corramos con tal de ganarnos la corona no corruptible, sino la incorruptible. Pero esa corona se va a obtener al final de la carrera, al final de la carrera. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se da, hermanos, en este tiempo? Son muchas personas que van para atrás, que van desistiendo, que van, hermanos, en lugar de ir, aunque sea empujadito, dando pasos para adelante, muchos van dando pasos para atrás por los problemas, o porque ya no les parece el evangelio, porque a veces Dios no responde a alguna oración. Se oye bien, ¿verdad, hermano? Se escucha bien, ¿verdad? Levante la mano los que están escuchando bien. Bueno. Gracias, hermano. Ahora, ¿cómo es? Aquí viene lo que es la medicina. ¿Qué es lo que recomienda el escritor a sus lectores que están queriendo dar paso atrás? Bueno, lo que el escritor les recomienda
es lo siguiente. Vamos a ver lo que dice el versículo número 25 que leíamos. En el número 25 dice, fíjese bien, dice, por ejemplo, dice el versículo número 23: manténganse firmes sin fluctuar. Estaban fluctuando. Manténgase firme sin frustrar. Manténgase firme. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice el verso 23. Entonces el escritor le dice a sus lectores: manténganse firmes, que es lo que nos sigue diciendo a nosotros. Mantengámonos firmes. Lo voy a leer de nuevo. Nos dice este versículo número 23. Amén. Dice, es interesante, dice: manténganse firmes sin fluctuar. Los están persiguiendo, pero manténganse firmes. Tienen problemas, pero manténganse firmes. Están en escasez, pero manténgase firme. Te dejó la mujer, manténgase firme. Te quitaron el trabajo, manténgase firme. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Manténganse firmes. ¿Por qué hay que mantenerse firme? Es que la vida cristiana es de gente sólida. La vida cristiana, como dije, no es de pusilámines. ¿Cuál es el pusilánime? El pusilánime es como la cuajada. El pusilánime es como la mantequilla. El pusilánime es como la gelatina que se mueve así, ¿verdad? Toda temblorosa. Entonces aquí el trasfondo es: como ustedes están queriendo apostatar de su fe, manténganse firme. El creyente debe mantenerse firme. Mantenerse firme en la fe. Eso es lo que nosotros vemos allá como referencia en el capítulo número 11 de esta misma carta, donde la idea del escritor es que vean a esos hombres héroes de la fe, que los perseguían, pero se mantenían firmes en la fe. Que los perseguían, pero tapaban boca de leones por medio de su fe. Que les ofrecía el mundo o todo un Egipto, como en el caso de Moisés, pero aquel hombre Moisés, por la fe, dejó, hermanos, atrás la gloria de Egipto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Manténganse firmes. Por eso yo soy de la idea que yo oigo a algunos predicadores, yo lo he dicho muchas veces, que el día del rapto ellos dicen que va a ser un movimiento mundial, que se va a desaparecer millones de gente. Mentiras. Yo no lo veo así. ¿Por qué yo no lo veo así? ¿Soy pesimista? No. No lo veo así en el trasfondo de que la mayoría de gente no se mantiene firme, hermano. La mayoría de gente siempre, su cristianismo es condicional. Si me da Dios, sí. Si no me da Dios, no. En ese sentido es que yo veo que son pocos los que se van a salvar, los que se van a ir en el rapto. Poquitos. A tal grado que es probable que ni el mundo se dé cuenta de que se desapareció gente. Los que se van a dar cuenta, por ejemplo, va a ser esa esposa entregada, firme en el Señor. Esa esposa que se la llevó en el rapto del Señor. ¿Están oyendo? A esa esposa. Y el que va a hacer la bulla va a ir a la policía. Fíjese que como hay hombres que andan despistados, o mujeres que andan despistadas, entonces ese que se quedó va a ir a la policía a poner la queja de una desaparición.
Y si en los mejores casos va a decir, entonces es cierto lo que predicaba la Biblia, lo que predicaban estos locos, entonces es verdad, se fue la mujer, se va a dar cuenta él, pero quizás la colonia ni se da cuenta. Él va a andar contando, fíjese, lo que predicaban, que iba a haber un rapto. Quizás eso ha sucedido porque mi mujer no apareció en la cama en la mañana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. O mi marido no apareció, porque hay mujercitas que, hermanos, en lugar de empujar al hombrecito, más lo desaniman. Esto es tanto el uno como el otro. Va a salir la hermana, la supuesta hermana que se quedó en el rapto. Va a decir, va a ir a la policía, fíjese que mi esposo no apareció, probablemente se ha ido con otra. No apareció hoy en la mañana que le estaba calentando el café. Ya no está y solo está la colchita. Si este caso fuera que en la noche es el rapto, no está. Y en los mejores casos va a decir, es cierto. Va a ser muy poca gente la que se va a dar cuenta del rapto. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente está entre la cuerda floja, hermano. Las iglesias pueden estar llenas de gente y uno puede decir, qué multitud de gente se va a ir con Cristo. En cuanto más apoltronado de gente está, y esto no es negativismo, son pocos los verdaderos creyentes que hay dentro de esas grandes multitudes. La mayoría son idólatras, la mayoría son egoístas, no han dejado el pecado y sucesivamente. Le voy a poner un ejemplo bíblico, tengo todavía unos 2 minutos. ¿Quién podía negar que los sumos sacerdotes que hacían sacrificio en el templo de Jerusalén, quién podía negar que no eran los representantes de Dios, que eran los hombres de Dios? Cualquiera se quitaba el sombrero y decía, estos hombres son los santos de Dios. Pero eran cascarones religiosos. ¿Por qué dice eso? Porque los únicos 2 cristianos, por decirlo de esta manera, que había en ese templo, ¿sabe cuántos eran? De esa multitud que estaba haciendo todos esos sacrificios y con todas esas gorras y esas micras y esos grandes mantos. ¿Saben cuántos adoradores de Dios? ¿Sabe cuántos era el remanente de Israel que había en medio de esa gama de religiosos? ¿Sabe cuántos eran? 2. Simeón y una viejita que se llamaba Ana. Eso era todo lo que había en esa gran multitud. Por eso es que yo soy de la idea que no es el montón que se va a ir, se van a ir los firmes. Bueno, eso está bien claro, porque eso es lo que dice acá el escritor. Leámoslo de nuevo, vayámonos otra vez a la Biblia. Mantengámonos firmes, verso 23, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Mantequilla, gelatina, cuajada. Eso es fluctuar. Quiero y no quiero. Ahora, sigamos leyendo. Y dice, por ejemplo, vamos a ver, sin fluctuar en nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Él va a venir antes de la tribulación para llevarnos. Porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? El que prometió. Ahora dice el verso 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Considerémonos, sí, eso es lo que dice acá. Considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Dicho de otra manera, estimulémonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Porque el escritor de los Hebreos está exhortando, consolando y avisando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo mismo, estamos consolando y estamos también estimulándonos en el amor y en las buenas obras.
Pero vamos a ver, ¿dónde es? Por eso decíamos a manera de tema, no sé si ya se le olvidó, el tema es, debemos esperar en el lugar adecuado el regreso de Cristo. Y es por eso que dice, no dejando, verso 25, dejando de congregarnos, ¿cómo qué dice? Dígalo, léalo duro, porque yo poco puedo leer. Dígalo duro. No dejando de congregarnos, ¿cómo qué dice? Como algunos tienen por costumbre. Como decíamos a manera de tema, debemos esperar en el lugar adecuado el regreso de Cristo. Entonces, el lugar adecuado para estimularnos, para exhortarnos, es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, la manera de esperar al Señor, la manera sabia de esperar el regreso de Cristo, para que nosotros seamos los que seamos llevados en el rapto, en este caso tenemos que estar en el lugar adecuado. Y el lugar adecuado es precisamente, hermanos, la iglesia. Por eso es que les dice ahí el escritor, estimúlense, no estén fluctuando. Y donde ustedes van a consolidar su fe es cuando ustedes se congreguen, es cuando ustedes estén en el lugar adecuado. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo acá? ¿A qué hemos venido esta mañana? A esta mañana no hemos venido a una atolada. En esta mañana no hemos venido a buscar una novia. Espero que no sea ese el caso. En esta mañana no hemos venido a ver cómo viene Julana o Mengano. En esta mañana nos hemos concentrado para que Dios nos hable. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, para que Dios nos hable. ¿Y a dónde nos habla el Señor? En la iglesia. Entonces, la medicina para el aguado, el pusilánime, la medicina es que vaya al hospital. ¿A dónde se curan los enfermos? ¿En el estadio? ¿En el gimnasio? ¿A dónde se curan? ¿A dónde es donde les dan la medicinita para que se levanten? Díganme por favor, ayúdenme a predicar. En el hospital. Es en el hospital, no es en el estadio. No es en el gimnasio. No es en la plaza viendo algún payaso. No, a donde se curan los enfermos es en el hospital. Aun cuando ya están para morirse, empieza el tratamiento del médico. Y es increíble muchas veces, hermanos, cómo aquellas personas que están casi muertos, los vemos levantados. Pero fue en el hospital donde le dieron el tratamiento que necesitaban. Los doctores saben que necesita el enfermo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor, el médico por excelencia, sabe qué es lo que necesita su pueblo. Entonces el lugar propicio donde debemos de esperar al Señor es en la iglesia. Uno, porque en la iglesia, hermanos, debemos de caminar ciegamente por la fe. Aquí se nos estimula en la fe. Dele para adelante, hermano. No vea el defecto, no vea el problema, vea a Cristo. Pero esta predicación no se la puedo llevar allá a la cama. Esta predicación usted tiene que moverse y venirse. Y sobre todo cuando sabéis que el tiempo del Señor se acerca. Es decir, hace 2000 años se escribió esta carta. ¿Cómo no estará ahora de cerca? Es impresionante.
Entonces, dentro de la iglesia es donde nos enseñan a vivir en santidad. Dentro de la iglesia, yo les contaba un día, se los cuento de nuevo, les voy a agarrar otros 2 minutos, me dan permiso. Un empleado de su servidor estaba con otros empleados robando de las bodegas, mercadería, pero ese empleado que era el chofer, el que llevaba el producto a los lugares, ese empleado en la noche fue a la iglesia y en la mañana llegó llorando que Dios le había hablado. ¿Y qué le pasó, hermano? Le digo, hermano, me habló Dios y yo quiero. Y quería ponerse de rodillas delante de mí. No, le digo, no, cuénteme, ¿cuál es el problema? Me dice, es que yo, hermano, yo como chofer y los otros hermanos que tiene usted aquí adentro, estamos robando de la bodega, estamos llevando a los clientes el doble del pedido que le han hecho. Y anoche fui a la iglesia y hablaron el fin que le toca a los ladrones. Y Dios me habló a mí. En la iglesia Dios te va a hablar para santificarte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es triste que los hermanos se vayan al cafetín y dejen por una tacita de café y dejen el mensaje. Es triste, doloroso. Eso es como el que quiere estudiar, otro parecido, y nunca va a las aulas, sino que se queda en el cafetín de la universidad. ¿Cómo se va a graduar? Ahí se queda bebiendo café. Y esos son los mediocres, estudiantes mediocres que abundan a puñadas. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Levante la mano lo que estamos aprendiendo. Pero que se le quede. El punto es que se le quede. Que luego de este mensaje usted siga piropeando a la mujer que no es suya. Es para que sea santo. Es para que cambiemos. Para eso nos reúne Dios en su iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la iglesia nos estimulamos unos a los otros en la comunión de los santos. Por lo menos las personas que no se congregan, ¿cómo se pueden estimular? Se los come el diablo, los absorbe el sistema. Entonces, en la iglesia nos fortalecemos en la fe. En la iglesia podemos aprender a caminar en santidad. En la iglesia nos enseña el Señor a vivir ocupados en la edificación de su obra. Como dice Pablo a los Corintios, reedifiquemos, sobreedifiquemos, pero sobreedifiquemos oro, piedras, heno, hojarasca, sobreedifiquemos materiales buenos. Dicho de otra manera, en la iglesia, cuando usted se involucra en el servicio del Señor, mire, hermano, si yo mismo saco mis propias conclusiones, yo digo, si no me tocara a mí predicar tanto, que solo predicando vivo, vivo ocupado en la oración, vivo ocupado en la lectura, vivo ocupado en que Dios me ayude. Si yo no tuviera esta actividad, hermano, yo no pudiera ser cristiano. Si yo no tuviera este compromiso, yo no sé qué piensan cristianos que pasan los años y nunca quieren involucrarse en nada dentro de la obra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Yo le aseguro que esa hermana que se puso ese uniforme, espero no equivocarme,
Se lo puso con temor y temblor, y antes de ponérselo pegó una buena chillada y una buena orada. Pero qué chillada y qué orada va a pegar el que solo es turista en la iglesia. Él no tiene compromiso. Él no sabe. Esa es la razón por la cual dice el escritor, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarse. Espérese un momentito, hermano. No dejando de congregarse. Nos estimulamos unos a otros. El mantenerse ocupado es de sabios. Hermanito, usted va a servir de diácono. Fíjese que yo no puedo caminar en que sea de arrastrado. Póngase el uniforme. Eso es alimento para su vida. El vivir ocupado. Que fíjese que yo no oigo, aunque sea sordo. Que fíjese que yo no veo, aunque sea ciego. Aquí tenemos un diácono que no tiene vista. Todo eso se desarrolla en la iglesia. Que se oiga un amén. En la comunión de los santos nos fortalecemos unos a otros, porque oramos unos por otros. Los que están en la iglesia, hermanos, los que están en la iglesia se van formando, van teniendo una expectativa de la venida del Señor. Cuando uno escucha el mensaje, uno se alienta. Cuando estamos en la iglesia, estamos aptos para el momento del rapto. Le pongo un ejemplo. Yo estoy seguro que no todos los judíos o israelitas salieron de Egipto cuando se les dio la orden. La orden para que ellos no murieran en esos juicios fue: éntrense a las casas, cierren las puertas y cómanse el cordero dentro de la casa. No vayan a sacar ni las narices, porque va a pasar el ángel de la muerte, y esa casa que tenga esas indicaciones no va a perecer. La Biblia no dice, pero siempre hay personas desobedientes. Sin duda fueron muchos israelitas que se quedaron, que dijeron: no, ¿yo para qué me voy a meter a la casa? Fueron muchos. Entonces, cuando vino ya el momento de la partida, se quedaron en Egipto. No salieron de la esclavitud. Porque siempre hay personas que aun cuando Dios les habla, o cuando Dios nos habla, ponemos caso omiso. Es en la iglesia, los que estén dentro de la iglesia, es a los que Dios se va a llevar, y que deben de estar con esas características de una fe ciega, sólida. Esos son los que se van a llevar. Por ejemplo, aquí hubo una experiencia que algunos de nosotros, cuando empezamos esta obra, sabrán. De acá, de este lugar, hubo un problema, un litigio antiguo de los antiguos dueños. Nosotros ya no habíamos venido para este lugar. Ya estábamos acá, ya teníamos lleno de sillas acá, pero todavía no era la propiedad de la iglesia. Nos habían dado los dueños 2 o 3 meses. ¿O cuánto, hermano Conrado? 3 meses nos habían dado. En esos 3 meses intervinieron acá las autoridades, la judicial, la policía, buscando droga que había, decía, de los antiguos dueños.
Y mire, hermano, a duras penas logramos sacar todas las sillas y todas las cosas, todos los carritos, todos los picas, todos los hermanos. Dijo un hermano: vámonos para una colonia donde él tenía un lote. Vámonos para allá. Mire, aquellos cada 8, porque hay personas que cada 8 vienen a la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este fue, ¿qué día fue, hermano, que salimos? ¿Ah? No, yo creo que fue sábado o sábado. Bueno, salimos. Pero el punto es que el domingo ahí estaban todos los que no se congregan. ¿Y qué será que no abren? Hay en los barandales de allá afuera. ¿Y qué será que no abren en los barandales? ¿Qué será que no abren la iglesia? Y la iglesia ya estaba haciendo culto en otro lugar. ¿Y qué, para qué nos sirve eso? Van a ser muchas gentes que la iglesia no la apreciaron, no se usufructuaron de las bendiciones de Dios en la iglesia, y que solo era esporádicamente. Va a ser un montón de gente que cuando venga Cristo a recoger a su iglesia, van a venir al culto y van a decir: ¿por qué no empieza el culto? Si el culto ya no se va a dar, porque ya vino Cristo a llevarse a su iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Esto hay que estar metido, hay que empujar. Si no nos quieren meter, empujemos y metámonos en la iglesia. Esa experiencia la vivimos nosotros recién llegados acá, y daba risa al montón de hermanos que querían entrar al culto, y aquí ya no estábamos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos con eso? Que hay que congregarse. Cuanto haya culto, véngase, porque esto lo forma, porque esto nos aviva en la fe, porque esto nos permite ser santos, porque esto nos permite involucrarnos y formarnos. Que se oiga un amén. Los que estén en la iglesia van a ser los que van a experimentar sanidades tremendas, revelaciones tremendas. Los 2 viejitos esos que estaban en medio de esos montón de cadáveres, con hermanos con mantos de piedad, a esos 2 viejitos, Simeón y Ana, son a quien Dios le reveló al Mesías. Los chinearon. Mientras el mero curón, el mero sacerdotón, estaba haciendo la litúrgica, Ana y Simeón tenían en sus brazos al que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? ¿A dónde fue donde tuvieron esa experiencia ellos? Le pregunto, ¿a dónde? En el templo, no fue en el estadio. Por eso es que aunque la mayoría, empezando con el pastor, sea un gran religioso, usted siga a Cristo y manténgase en la iglesia. Que se oiga un amén. Esos son los que van a ser raptados. En la iglesia nos preparamos para poder gobernar en esa otra esfera con Cristo. En la iglesia. Por eso, en la iglesia es donde nosotros nos vamos a formar, vamos a vivir una vida de santidad, porque eso nos van a enseñar. Vamos a mantenernos sólidos en la fe, porque dice, yo finalizo con esto, dice este versículo número 23, decíamos, no dejando, verso 26, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ay, 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 los que no se congregan tienen costumbre no congregarse, sino exhortándonos, empujándonos unos a otros. No habrá cosa más linda para mí cuando yo me siento ahí y oigo
a los que están predicando. Por sencillo que sea, yo aprendo. Yo no sé cómo la gente se pierde el mensaje. Yo no sé. Pero si yo no estoy acá presente, estoy con mi radio oyendo el mensaje y me estoy edificando. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo está a las puertas? Es cuando más debemos de estar en el lugar adecuado. Es cuando más debemos de estar en el cuartel general. Es cuando más debemos de involucrarnos, cuando sabéis que ese día se acerca. Qué triste va a ser. Probablemente se repita la historia que acabo de mencionar, que la vivimos nosotros en carne propia. Usted viera, yo no sé si en ese tiempo, yo creo que no grabábamos, porque hubiera sido lindo ver grabado esa caravana de hermanos que iba con sus carros, otros con las sillas en el lomo. Íbamos caminando y era largo donde nos fuimos, como a 3, 5 kilómetros de acá. Aquella caravana dejamos, como aquí no teníamos nada, nosotros solo nos habían dado permiso que estuviéramos aquí. Y como intervinieron, nosotros sacamos las cositas nuestras y nos fueron. Pero lo chistoso es los hermanitos que venían de vez en cuando reclamando que por qué no habían abierto. Si ya no estábamos acá, así va a suceder. Así que el que tenga